tema de hoy es la gracia de Dios. Hemos leído estos 10 versículos de Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10, pero vamos a ver los primeros 5, que nos habla acerca de el pecado, básicamente. ¿Pero por qué? Por una situación de contraste. Siempre el ser humano entiende mejor las cosas contrastando, en este caso, la gracia, vamos a poner un color blanco, puro, de Dios, con el pecado, con el negro azabache del pecado. Y lo que presenta Pablo por medio de la inspiración del Espíritu Santo a los Efesios es primero el pecado para valorar la gracia. Si hubiese entrado directamente en el tema de la gracia sin saber de qué Dios los rescató a los Efesios, ellos no valorarían, al igual que nosotros, no valorarían lo que es la gracia de Dios. Entonces el objetivo es valorar la gracia de Dios y que eso cambie mi interior para una mayor adoración a Dios y una mayor búsqueda de Él, pero vamos a centrarnos en realmente de qué nos sacó Dios. Versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo me pregunta, ¿el ser humano puede hacer, el ser humano en su estado natural sin Dios, sin Cristo, puede hacer cosas buenas? Y sí, de hecho, las hace. O sea, cuando decimos que el ser humano está muerto en sus delitos, fíjense que es un delincuente, en sus delitos y pecados, no estamos diciendo que no puede hacer cosas buenas. De hecho, cuando se junta una campaña para recolectar alimentos o ayuda o medicamentos, por lo general se proyecta fotos de lo que está pasando en ese lugar y bueno, la gente se ve impulsada a dar y uno dice, bueno, viste que el ser humano es bueno porque da. Mira, hay muchas personas que también hacen fundaciones, ONG, en este tiempo de pandemia también puede estar dando de comer a personas, que no está mal eso, porque aún queda algo de la imagen de Dios después de la caída. Pero que haga cosas buenas, el ser humano no lo transforma en una persona buena. Eso es lo que tiene que entender el mundo. Nosotros los creyentes lo entendemos, pero la gente tiene que entender que sin Dios no hay bondad. A esas personas que hacen muchas obras buenas, y ustedes quizás conocen algunas, y vos les predicás de Cristo, y no quieren saber nada, rechazan, te dicen, no me vengas de Dios, y ahí se demuestra que no es buena, simplemente hace cosas buenas. Porque realmente, bueno, solamente hay uno, que es Dios, y cuando Dios busca a la persona, la transforma en una persona buena porque ya esa persona ama a Dios. Lo que quiere mostrar acá la palabra del Señor, en el apóstol Pablo, es que en nuestra condición de pecadores, Dios nos da la gracia. No esperando nada de nosotros, no esperando alguna reacción de bondad, porque sabe que no la hay. Él nos vino, Él nos dio vida. Fíjense que en el versículo 1, la palabra os dio vida está en letra inclinada. Quiere decir que no está en el original de la Biblia. Eso se entiende por el versículo 5. ¿Sí? Pero se suple en la lectura, Él os dio vida porque está hablando de Cristo. Estando muertos en nuestros pecados, Él nos vino a rescatar. Entonces vamos a ver primero, ¿sí? 4 aspectos, y están, por eso yo quería que podamos ver las palabras individuales del versículo 2 y 3 sobre todo, de cómo actúa el pecado en 4 aspectos. O sea, en el mensaje de hoy vamos a pintar un lienzo negro, vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Un lienzo negro, 4 pinceladas negras bien gruesas que son, ahora vamos a ver los temas, ¿sí? Que están en el versículo 2 y 3, para al final del mensaje ver un poquito de luz de ese lienzo blanco que es la gracia y ver el domingo que viene, el Dios mediante, bien lo que es la gracia. Pero primero, para entender, como dijimos, por contraste, vamos a ver esto del pecado, cuán negro es en nosotros, ha sido. Fíjense que habla en pasado, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, este es un mensaje a creyentes. Si tendría que predicar a una persona no creyente, quizás le daría otro matiz. Pero le voy a dar un matiz para creyentes. Estamos asumiendo, así como Pablo asume de los Efesios, ustedes antes hacían esto. Pero no está mal, en esta tarde, recordar la posición en donde estábamos antes de conocer al Señor. Vamos a ver la primera. Dijimos que eran 4, ¿no?
La primera la tenemos, ahí dice, anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Esa palabra corriente, ¿sí? No sé qué sensación o idea les da a ustedes cuando andaban en la corriente de este mundo. A veces te puede parecer como, no sé, un río caudaloso que te arrastraba de pecado, ¿no? Que ibas con todo este mundo. Si uno va al original de la Biblia, esta palabra, ustedes van a recordar, por ejemplo, cuando el Señor dice, o los apóstoles terminan una carta diciendo por los siglos de los siglos. La palabra siglo, esa ion, esa es la palabra que se usa en griego, es la misma para corriente. Y le explico por qué. Vamos a explicar esto. Lo que está diciendo acá es que antes ustedes eran arrastrados por la costumbre de la época, o la moda de pecado de la época. ¿Sí? Esa es la corriente. Cada vez que la palabra de Dios nos dice siglo, uno dice, bueno, 100 años, no. Hay que entender el lenguaje bíblico, pasa que se traduce así. Cuando la Biblia habla de este siglo malo, por ejemplo, está hablando de un tiempo, no de 100 años, sino un tiempo donde el pecado abunda. Y acá cuando dice que la corriente de este mundo, o sea, no tendría sentido, el siglo de este mundo sería la época mala y la moda de pecado de este mundo, eran ustedes arrastrados antes, por eso. El ser humano siempre fue malo, por eso dijimos al principio, podemos hacer obras buenas, pero somos malos. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Personas del año 1800 que se vestían como damas antiguas, ¿viste? Recordamos fechas patrias hace poco, ¿no? Si le presentamos cómo se viste una mujer hoy en día, ¿qué dirían esas damas antiguas? Dirían, no, no puede ser, no puede ser, es una locura. Pero no son cristianas, simplemente están opinando en base al estándar de su época. Pero en esa época habría cosas malas que quizás años atrás no lo había. Entonces lo que estamos diciendo es que muchas veces lo que hoy parece normal, mejor dicho, exagerado, el día de mañana va a ser normal. O sea, el pecado que hoy parece aberrante para muchos cristianos, lo vamos a ver en nuestra sociedad, que el día de mañana va a ser algo normal. ¿Sí? Y es esta corriente del mundo que siempre va arrastrando. Nosotros fuimos sacados de esa corriente. Tenemos que remar en contra de esa corriente. El Señor nos da la capacidad, por medio de su Espíritu Santo, de poder hacer frente a esa corriente donde todos van en una dirección. Nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, todos van en esa dirección. Y nosotros vamos en otra dirección. ¿Pero por qué? ¿Porque pensamos distintos? No, porque Él nos dio vida. Porque Él vino, estando muertos, llevados por esa corriente, nos dio vida. Y ustedes saben que, como dice el dicho, un pez muerto es arrastrado por la corriente. Pero un pez vivo, ¿qué hace? Va en contra de la corriente. Y eso es lo que somos nosotros como cristianos. Antes éramos arrastrados por la corriente del mundo. Ahora, porque tenemos vida, podemos luchar en contra de esa corriente. A veces nos arrastra un poquito, pero tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de luchar contra este siglo malo, contra esa tendencia, podemos decir, pecaminosa de la época. Eso es lo que quiere decir esa palabra, que por ahí la traducción, si uno no la explica, no se vería en toda su profundidad. Luchamos en contra de la corriente por la vida que Cristo nos da. ¿Cómo dice en el versículo 2, después de la palabra mundo, está separado por lo general entre comas el pensamiento? Dice, conforme, ¿quién lo puede leer? Conforme al principio de la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Una cosa también para entender que la palabra aire no es lo que nos está faltando en estos momentos con los barbijos. ¿Sí? No es lo que la Biblia denomina aire. Alguno puede pensar, bueno, es el espacio, es el aire. No. Vendría a ser, cuando está hablando del príncipe, de la potestad, del poder de este aire que tiene dominio, ¿de quién está hablando?
de Satanás, ¿sí? Está hablando de una atmósfera espiritual. Así como hay una atmósfera que nosotros, lamentablemente en Rosario, tuvimos una mala atmósfera esta semana por el incendio forestal de las islas, y yo lo he sufrido mucho allá por donde vivo. Todas esas partículas nocivas en el aire, alguien las midió, hay un centro meteorológico de eso, y estábamos en el límite de que ya te descompone, ya te hace nocivo para la salud. Bueno, imagínate que en el ambiente espiritual es una nube tóxica. Y nosotros, al ser cristianos, es como que tenemos un conducto de oxígeno directamente con Dios que nos oxigena para no respirar, como una escafandra, ¿no? Para no respirar esa atmósfera cuyo dominio es el mundo y el diablo. El diablo está ocupado, a veces cuando se lee esto dicen, bueno, es una influencia del demonio a cada uno de nosotros. Sí, el demonio se reparte, ¿no? O sea, el diablo se reparte en demonios para influir a uno a otro, pero no es tanta esa influencia que a la vuelta de la esquina te ataca un demonio, no es esa la idea. La idea es que el diablo, el príncipe de la potestad del aire, ha influido y sigue influyendo, porque es enemigo de Dios, lo hará, a todos los que están en autoridad, a todos los políticos, a todos los que tienen que tomar decisiones de la educación, decisiones de las leyes de la nación, los medios periodísticos. Está influyendo en eso para que la atmósfera de este mundo se haga cada vez más anti-Dios, más anticristo. Un día vendrá el anticristo y lo que hace el diablo es preparar esta atmósfera, ¿sí? Pablo le dice a los efesios, la atmósfera de Efesios era sumamente contaminante. Ellos tenían un centro de idolatría. ¿Cómo se llamaba la diosa que adoraban en Éfeso? Diana era el nombre romano, ¿sí? Artemis o Artemis era el nombre griego. Dos culturas bajo dos dioses con nombres diferentes, pero eran la misma idolatría. Uno se imagina que la adoración era como más o menos pasa hoy a veces con las estatuas. No, era mucho peor. No vamos a entrar en detalles, pero había prácticas inmorales dentro de esos templos. Lo mismo le pasaba, exactamente lo mismo a los corintios. Y en Éfeso, que era una iglesia de Asia Menor, no era judía, pero tenía esa, podemos decir, el templo más grande, más fastuoso, una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo, de esta diosa Diana. Imagínense que la ciudad, el ambiente era un ambiente próspero porque era una ciudad favorecida, idólatra, o sea, tenía dinero, tenía idolatría y tenía inmoralidad la ciudad. Y grande, mucha gente, populosa. Ese era el ambiente que también era gobernado por Satanás, y le dice, Dios lo sacó de esto. En eso andaban antes, andaban en la corriente y andaban en esta atmósfera. Nosotros como cristianos, Dios también nos sacó de esa atmósfera. O sea, Dios cambió nuestro corazón y, por ejemplo, antes de conocer al Señor, nosotros, cada uno de ustedes, de acuerdo a la edad que lo haya conocido, ha tenido oportunidad de ir a una fiesta. Y en esa fiesta, ¿se sentirían ustedes cómodos hoy? Pero en aquel tiempo sí se sentían cómodos. Pero Dios vino y cambió eso. Les cambió el ambiente, ya no pueden respirar ese aire, ¿sí? Lo mismo las conversaciones que ustedes tenían con sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Y algunas conversaciones iban por un lado malo y no les molestaba, pero ahora sí les molesta. Ahora sí lo sufren. Igual las amistades que ustedes elegían. Antes uno llamaba amigo o amiga a cualquier persona que te prestaba un oído, te hacía favores, pero te das cuenta que si esa persona va tras la corriente de este mundo y respira el ambiente de este mundo nocivo, ya no estás tan a gusto con ese amigo o amiga del mundo. ¿Qué hablar de los negocios? ¿Qué hablar de la parte sentimental, de lo que se consideraban amoríos? Todo eso ha cambiado el Señor. Todas nuestras perspectivas de vida, toda esa atmósfera, ya no la podemos respirar. Pero sucede que cuando decaemos espiritualmente,
muchas veces como que nos sacamos una máscara. Y que cuando te sacas el oxígeno que te da Dios, ¿qué empezás a respirar? Empezás a respirar el aire de este mundo. Y cuando respirás un rato el aire de este mundo, perdés deseo por la oración, deseo por la lectura bíblica, deseo de reunirte, deseo de Dios, básicamente. Hoy hemos cantado: mi alma tiene sed, de ti satisfaces tú mi sed. Lo que te hace respirar un rato el ambiente de este mundo, o sea, cuando bajás la guardia, ¿sí? Cuando bajás la guardia de la fe, respirás eso y ya después no tenés más ganas. ¿Qué haces? Es como el barbijo que te marea, que vas respirando tu propio dióxido de carbono. Mucha gente se le nubla la vista, se marea, y sí, es normal. Bueno, lo mismo pasa cuando respirás este mundo. Se te nubla la vista espiritual. Perdés la percepción de lo importante, de lo certero, de lo que es importante delante de Dios y la valoración de Dios mismo y de todas las cosas asociadas a Dios. Satanás tiene una agenda mundial, obviamente, más que personal. Muchas iglesias están asustando a la gente con el diablo. Sí, está bien, solo tenemos que temer a Dios, no temer al diablo, ¿sí? Pero el diablo es más astuto para atacar al creyente. No lo ataca tanto como te asusto o te atribulo con sueños. Sí, mucha gente puede tener ese tipo de cosas. Pero lo más dañino que hace el diablo es su agenda para contaminar a este mundo y prepararlo cada vez más para un mayor castigo. Es enemigo de Dios, es enemigo del hombre, y cada vez va a ser más rara este ambiente que respiramos. Tenemos en el versículo 2, aún podemos sacar una palabra más, que nos dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Cuando dice la voluntad de la carne, acá hay otra palabra para redefinir. Como recién redefinimos aire, que no es el aire este, ¿no es cierto?, que respiramos, también cuando leemos en la Biblia la palabra carne, tenemos que redefinirla. La palabra carne, para nosotros, pensamos que se refiere a lo que recubre nuestro hueso, ¿no? No se refiere a eso, ¿sí? Cuando la Biblia dice la palabra carne, se refiere a esa parte pecaminosa, a esa naturaleza caída que tiene cada ser humano. Antes teníamos una naturaleza carnal, o sea, simplemente éramos hijos de ira, como dice aquí, que vamos a ver eso. No teníamos una naturaleza espiritual, pero ahora que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿qué tenemos? Una naturaleza espiritual. Pero luchamos aún, porque todavía estamos en esta tierra, y hasta que no muramos, o el Señor venga antes y seamos transformados, vamos a luchar con lo que se llama carne, ¿sí? Delante de la palabra carne hay otra palabra. ¿Cuál es? Deseos. Dice: deseos de nuestra carne. La palabra deseos en la Biblia no es ni bueno ni malo, ¿sí? Es neutro. Por ejemplo, en Lucas 22:15, esta misma palabra se usa cuando Jesús dijo: he deseado comer con ustedes esta Pascua, ¿sí? O sea que ese deseo depende con qué venga asociado, se transforma en malo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, lo creó con deseo de muchas cosas, buenos deseos, ¿sí? Pero lo que hizo el diablo, al tentarlo y hacerlo caer y al entrar el pecado, es cambiar esos deseos. O sea, deseos que eran buenos según Dios, ahora el diablo los cambia, el pecado, mejor dicho, los cambia, y esos deseos se transforman en algo malo. Aquí la palabra deseo está asociada con esa otra palabra, que es, ¿cuál dijimos? Carne. Hablando de virus, ustedes conocerán que hay un virus que se llama SARS, ¿no? ¿Sí? Es mucho peor que ese, ¿no? Ese sí se mata enseguida, ¿no? Bueno, así es la palabra carne. No sé si lo sacaron de ahí, pero en griego SARS es carne y es igual que ese virus súper nocivo que afecta a la humanidad. Quizá lo pusieron de así al nombre, no lo sé. La cuestión es que cada vez que encontramos la palabra carne, sí es mala, a no ser que esté hablando de comer carne, ¿sí? Y la palabra deseo es mala cuando viene asociado con la palabra carne. Entonces, los deseos de la carne, ¿sí?,
se refiere a esta naturaleza pecaminosa que traemos de fábrica, ¿sí? De nacimiento, lo traemos incorporado. Y esa naturaleza termina manejando o trata de monopolizar, de tener control de los pensamientos y la voluntad. Hay otra palabra en la Biblia que nos habla de ese pecado interno. ¿Cuál es? Lo tenemos en la versión Reina Valera. Concupiscencia. Y esa la palabra viene de deseo, ¿sí? Espitumía en griego es, depende del contexto, concupiscencia. En este caso sería eso. Podría decirse la concupiscencia de la carne o los deseos de la carne. Cada vez que lean la palabra concupiscencia, ya la asocian, ¿no? ¿Deseos de qué? De la carne, no de la carne esta, sino de la parte que todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo para no luchar más contra el pecado. Entonces tenemos, haciendo un repaso, ¿no? Una corriente que arrastra, una atmósfera que se respira, unos deseos de la carne y tenemos también una influencia rebelde. Las cuatro cosas, ¿no? Una influencia que se da, ¿no es cierto?, acá cuando dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la influencia de desobediencia. Ustedes lo pueden ver hoy en esto de las manifestaciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Con el asesinato. Que asesinaron a alguien y un policía está mal, es condenable el hecho. Pero la gente estaba, o sea, mucha gente, no toda, estaba esperando que algo pasara para hacer todo esto de saquear, no hay ley, de proclamarse, digamos, como independiente del gobierno. Eso pasó, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, ha pasado en Chile, ¿sí? O sea, el mundo está también influenciado por esa rebelión que ha causado el pecado de Satanás y simplemente espera un disparador, es como polvorín, ¿no? Está todo lleno de pólvora, cae un fósforo al piso y explota todo. Está esperando la excusa. Pero los creyentes, el Señor nos libró de la corriente, de la atmósfera, de esa influencia rebelde y de esos deseos de la carne. Lo cual todavía, como digo, seguimos luchando, pero la diferencia entre nosotros y el que no tiene a Cristo es que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso vino el Señor, cambió nuestro corazón y puso su Espíritu en nosotros y nosotros podemos ir en contra de la corriente, podemos respirar el oxígeno de Dios, podemos ser pacificadores en un mundo rebelde y podemos luchar contra los deseos de la carne. Porque mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Para terminar esta parte de las pinceladas negras de este punto de pecado, vemos el aspecto, recién vimos, de la influencia del pecador. Ahora vamos a ver brevemente, porque soy bien breve, el aspecto del pecador. En el versículo 1 y 5 tiene algo en común, que dice, muertos en pecado. Fíjense que el 5 también dice exactamente lo mismo. Aún estando vosotros muertos en pecado. O sea que un diagnóstico del hombre no es que está enfermo, no es que está, podemos decir, afectado por el pecado. Está muerto por el pecado. Y eso es más grave. Y hay otro diagnóstico también, en el versículo 3, ¿cómo dice? En la última parte. ¿Qué somos por naturaleza? Hijos de ira. Quiere decir que cada persona que nace en este mundo nace bajo una, Dios lo cataloga así, bajo una condición, hijos de ira. ¿Ustedes están escuchando que el evangelismo contemporáneo esté diciendo a las personas, ustedes son hijos de ira? Yo sí, personas menos. Pero el verdadero evangelio consta de esto, en decirle a las personas la verdad. No le podemos decir que tenés un resfrío común cuando tenés otro tipo de complicaciones, ¿sí? No se le puede decir al pecador de que, bueno, le fallaste a Dios,
sino que estás muerto en tus delitos y pecados y sos hijos de ira. Y explicarle por qué es hijo de ira. ¿La ira de quién? ¿De sus padres? No. ¿Del mundo? No. ¿Del diablo? No. De la ira de Dios. Que es algo que se habla poco hoy de la ira de Dios, porque no se conoce el Evangelio. Cuando vos conocés el Evangelio, hacés la radiografía del ser humano así, es hijo de ira. La ira de Dios. ¿Y por qué actúa la ira de Dios? Por dos condiciones. Dios es santo y Dios es justo. Su santidad, que odia el pecado, ¿sí? Rechaza el pecado, actúa con su justicia que castiga el pecado. Entonces, al ser hijos de ira, quiere decir que cada ser humano estaría, si no interviene Dios, expuesto a la ira de Dios, no hoy, mañana y pasado, sino eternamente. Nace como hijo de ira y permanece como hijo de ira. Con esto ya hacemos bien negro en la parte esta, ¿no? De este óleo negro. Pero acá viene lo maravilloso. Acá viene el cambio. Fíjense en cómo dice el versículo 4, la primera palabra. ¿Qué dice la primera palabra? ¿Y qué sigue ese pero? Pero Dios, o sea, es un pero de Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Ese pero es el que cambia todo. O sea, tenemos el lienzo negro, ¿cómo pasamos al lienzo blanco? A través de un pero. O sea, todo mal vos, pero Dios hizo todo bien por vos. Eso es lo que está recordando el apóstol Pablo a los Efesios, lo que nos recuerda la palabra en esta tarde, para valorar más la gracia de Dios. Ponete a pensar todas las cosas de las cuales te sacó Dios de ese lienzo negro. Y que vos no hubiese salido por tu propia cuenta. Vos no eras inteligente, ni tenías la fuerza de voluntad, ni querías. Si Dios viniera y decirte, quiero sacar esto, no, déjame, estoy tranquilo, estoy bien acá. Dios tuvo que intervenir como en un muerto. ¿Qué diálogo le podía hacer a un muerto? Lázaro, ¿querés resucitar? No puede responder nada. De esta forma vino Dios a interrumpir nuestra vida, estando muerto en nuestros delitos y pecados, hizo un pero y nos dio vida juntamente con Jesucristo. Y ahora podemos pasar al lienzo blanco de la gracia. Hay 4 cosas que los doy como, para terminar, como un hilo de luz para el mensaje que viene. Tenemos 4 cosas. Tenemos la misericordia, versículo 4, que nos dice, pero Dios, y añade, rico en misericordia. Es la compasión de Dios, la misericordia puesta en acción. Misericordia no es decir, yo tengo misericordia de alguien y no lo ayudo. Como esa persona que está en el libro de Santiago que dice, bueno, no tenés abrigo, no tenés comida, andá, que Dios te bendiga. No, si le das lo que necesita, eso es tener misericordia. Dios nos vio desnudos, nos vio muertos de hambre espiritualmente y mandó a su Hijo a este mundo. Eso es la misericordia, y es rico en misericordia. Y luego dice, por su gran amor con que nos amó primero. No esperó que lo amara yo, sino que aún estando muertos en nuestro delito y pecado, Él nos amó. Y también después nos dice, aparte de ese amor que nos tuvo, dice que en el versículo 5 nos dio vida, que es lo mismo del 1, ¿no? O sea, misericordia, amor, vida, y acá hace la introducción para ya el domingo que viene, entre paréntesis dice, por gracia soy salvo. Entonces, para terminar, esto es lo que vamos a ver, para resumir en una palabra. ¿Para qué vemos, o para qué la palabra de Dios nos muestra todo el aspecto negativo para ver el aspecto positivo de la gracia? Todo el aspecto negativo del pecado es para que la gracia brille más. Ahora, ¿qué tiene que provocar en nosotros que la gracia brille más? Que brille más quiere decir que yo en esta tarde la comprendo un poco más. Quizás no en su totalidad. Pero si el Espíritu Santo, usando esta palabra, me habla en esta tarde diciendo, mira, vos estabas respirando este ambiente, vos estabas en esta corriente, vos estabas en esta rebeldía. Fíjate lo que Dios hizo. Intervino con un pero. No te lo pidió permiso,
No estabas vos preguntando por Él, Él vino y te salvó. Por su misericordia, por su amor, te dio vida, te dio gracia. Lo que tiene que provocar en nosotros una mayor comprensión de la gracia de Dios, cuando más comprendemos nuestros pecados, es una mayor adoración. Una mayor adoración se traduce no solamente en una reunión, que hoy se cumplen 90 días que no hacemos reunión, por lo menos 10 personas, pero reunión al fin. Sí, una mayor adoración aquí, al cantar, al escuchar la palabra, al orar, una mayor adoración en nuestra vida personal. Entonces, con una exhortación final es decir, ¿cómo ha estado en estos tiempos de encierro nuestra adoración a Dios? Bueno, el remedio para aumentar nuestra adoración a Dios es comprender más de su gracia a partir de que comprendemos más de dónde nos sacó. Siempre nos lleva la palabra a esto, te muestra lo malo, el pozo cenagoso, como dice el Salmo, y los pies que puso sobre la roca, sobre la peña, que es Cristo. Ojalá esta palabra que hemos dado en esta tarde pueda llevarnos a una mayor devoción a Dios, a un mayor agradecimiento y a una mayor adoración. Que si venía un poco flojo, que estas palabras el Espíritu Santo las forje en nosotros para que podamos ser mejores adoradores y valorar más su gracia. El domingo que viene vamos a continuar hablando de la gracia de Dios.